Ser podcast. Vuelta en Berlín, como cada domingo está Marc Bassets, el corresponsal del país en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. Supongo que estás, igual que yo, impactado por todas las imágenes de lo que está ocurriendo en Minnesota, ¿no? En Minneapolis. Sí, sin duda, sí. Estoy viendo lo que pasó ayer sábado y es terrible. Sí, Alex Pretty, que es un enfermero sin ningún antecedente delictivo, se manifestaba contra el ICE, como tantos otros ciudadanos de Minnesota, y bueno, según la secretaria de Seguridad Nacional, que es de un trumpismo y de una devoción al líder aberrante, Kristi Noem, ¿no? Los agentes habían evitado una masacre porque llevaba una pistola. Bueno, llevaba una pistola porque en Minnesota, si tienes permiso de armas, puedes llevar pistola, no solamente escondida o guardada, también a la vista, ¿no? Pero en el vídeo se ve cómo le quitan esa pistola, está en el suelo, le echan gas mostaza, le echan, le cogen entre 8 o 10 personas, le golpean por todos los lados y de repente pues uno de los agentes de la ICE saca una pistola y le pega 10 tiros. No uno ni dos, sino 10 tiros. Es una ejecución en toda regla. Yo te digo la verdad, Marc, nunca pensé que vería imágenes como esta en un país como este. Sí, es que hemos visto muchas a lo largo de los años y yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos muchos episodios de violencia policial, también de muertes violentas de personas inocentes en muchos casos, pero es verdad que lo que es en el último mes o los últimos meses, pero sobre todo en el último mes y en Minnesota concretamente se está viendo con este despliegue militar, ¿no? Porque ya es un despliegue con aires militares y con esta arbitrariedad y esta violencia que además normalmente hay unos procedimientos en todos los países democráticos y también en Estados Unidos. Cuando la policía mata a alguien, se investiga, se abre una investigación. Bueno, aquí, al parecer, la administración Trump ha dicho que aquí no hay nada que investigar. Y a mí me da la impresión, claro, lo veo desde lejos, pero que hay una voluntad de escalada, ¿no? Por parte de Trump y su equipo. De hecho, agentes federales ya se han hecho cargo de la investigación, agentes federales a sueldo del gobierno de Trump, por supuesto, y prohíben el acceso a la policía local, a los investigadores locales. Nadie imagina que van a guardar todas las pruebas posibles y que van a hacer lo posible por esclarecer lo que ha pasado, del mismo modo que se comportaron cuando falleció esta otra manifestante, asesinada también por esta gente del ICE. Lo que está ocurriendo en Minnesota, Marc, yo creo que es una especie de microguerra civil. Es un pueblo levantado contra un ejército invasor y el ejército invasor es el ejército de Trump, ¿no? Un ejército que está compuesto, el ICE, por gente de gatillo fácil, es gente violenta que lleva toda la vida intentando ser guerreros y ahora el Estado les da armas, les da uniformes, les da permiso para matar, les da $100,000 al año a cada uno y encima les da un enemigo deshumanizado, que es el inmigrante, el diferente, contra quien pueden hacer lo que quieran, porque además les van a defender. Sí, yo creo que ahí está, va en contra del inmigrante, con este espíritu y este ánimo desde el gobierno federal, pero me da la impresión también de que van contra el adversario ideológico, ¿no? Porque una diferencia que observo en lo que está sucediendo en los asesinatos que ha habido en Minneapolis respecto a episodios anteriores que hemos visto muchos, ¿no? De violencia policial, es que muchos de estos que provocaban manifestaciones, me acuerdo en Ferguson, por ejemplo, ¿no? Eran personas afroamericanos, ¿no? Los que sufrían aquí la imagen del atacado es distinta al perfil de la víctima de esta violencia, ¿no? Y esto me da a pensar que no sé si es así, pero me da la impresión de que van a por el inmigrante, van a por la minoría, pero también van a por el adversario ideológico blanco, entre comillas. Sí, estoy absolutamente de acuerdo y de hecho este despliegue del ICE es más fuerte en lugares gobernados
por políticos demócratas. No olvidemos que el gobernador de Minnesota, Steve Walz, que era el candidato a vicepresidente con Kamala Harris, por tanto, enemigo político en aquella confrontación electoral con Donald Trump. No solamente el despliegue del ICE, es el despliegue de la Guardia Nacional en determinadas ciudades, todas ellas demócratas, por supuesto, para hacer creer que son ciudades violentas. El otro día, una de esas ciudades es Washington. El otro día, Mark, fui a recoger a mi hija a Union Station, que es la estación de tren de aquí, que está muy cerquita del Capitolio. Daba una sensación tan extraña ver patrullas militares armadas, como si estuviéramos en mitad de Alepo, en la guerra de Siria, vestidos de camuflaje, con metralletas, con granadas de mano, pero están patrullando entre las mesas del Starbucks, donde la gente está tomando un café y donde la gente está haciendo una vida normal, haciéndonos creer que estamos en guerra contra alguien, ¿no? Es ese contraste entre la normalidad y una realidad paralela que Trump ha creado de ciudades violentas o de inmigrantes peligrosos. Iker Seisdedos es corresponsal del País en Washington y ahora ha llegado a Minnesota, a Minneapolis. Creo que ya está allí. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, y gracias por mantenerte despierto para charlar un rato con nosotros. Sí. Aquí es la 1. Sí. No sé si escuchabas lo que decíamos. Supongo que además Minneapolis es lo más parecido a una ciudad en estado de sitio, ¿no? Sí, lo es, y me ha sorprendido incluso más verlo que de lo que me imaginaba. Es una ciudad tomada por los agentes. Ahora mismo hay decenas de calles cortadas, hay policía en todas las esquinas, y no solo policía, la policía está colaborando, pero sobre todo son agentes federales, los 3.000 que mandó Trump. Y como digo, hay calles cortadas y en el lugar en el que han matado esta mañana a este tipo, a Alex Pretty, esas calles cortadas impiden llegar con el coche, de manera que hay que caminar 5 o 10 cuadras que en las circunstancias en las que está la ciudad ahora mismo, que está a menos 25 grados bajo cero, pues a pesar de todo había grupos de gente presentando sus respetos en un memorial improvisado, gente en torno a unas hogueras, carteles de fuera ICE y un ánimo de protesta que indica que esta ciudad pues no está dispuesta a doblegarse ante Trump, aunque está, por otra parte, conteniendo un poco la respiración, ¿no? No quieren tampoco escalar la confrontación, porque eso sería dar razones para el desembarco total, ¿no? Una de las cosas que más ha sorprendido del comportamiento de esa ciudad es que no olvida, no se repliega. Después del asesinato de Renee Wood, de esta mujer que también fue disparada por un agente del ICE a sangre fría, han seguido manifestándose día tras día a pesar de esas temperaturas que comentas. Sí, y además hay que tener en cuenta que es una ciudad que se levanta y tiene costumbre de levantarse desde los tiempos de George Floyd. Aquí fue donde mataron a este afroamericano, un policía lo asfixió con la rodilla, y aquí se empezaron las protestas que luego prendieron por todo el país, las protestas del Black Lives Matter, ¿no? Y efectivamente hace un par de semanas mataron a otra persona, a otra estadounidense, otra mujer de 37 años casualmente, igual que Pretty, poeta, madre de 3 hijos, y ahí continuaron las protestas que ya habían empezado antes de eso, se intensificaron, después llegó el tiro a un venezolano en una pierna, después también otro caso que ha sido pues conmovedor y trágico, que es la detención de este niño de 5 años peruano, Liam Conejo, que también ha sido pues una imagen que ya se ha convertido en un símbolo de lo que está pasando en Minneapolis. Hola, Iker, aquí Marc, desde Berlín. ¿Cómo puede terminar esto? ¿Hay frenos legales, políticos o cívicos posibles? ¿O vamos, o Estados Unidos, Minnesota, Minneapolis, quizás Estados Unidos va hacia una escalada de consecuencias inciertas y totalmente imprevisibles? Pues de momento, en algunas de las ciudades en las que se han desplegado los agentes federales, Los Ángeles, Portland, Chicago, en algunas de ellas se ha conseguido parar ese despliegue, ¿no? Y los jueces, que todos sabemos desde hace un año, se han convertido, digamos, en la resistencia más palpable a Trump, ¿no? Porque son los que están parando esa agenda autoritaria en diferentes lugares y en diferentes momentos y con diferentes consecuencias, son los que parece que de momento están pudiendo parar eso. Aquí lo que hay es una resistencia ciudadana muy, muy fuerte, ¿no? Y yo creo que también
está cundiendo por todo el país la impresión de que esto no está bien, incluso entre los votantes de Trump. Yo no quiero tampoco pecar de iluso de pensar que puedo saber cómo están pensando ahora mismo, pero incluso la gente que quería acabar con la inmigración irregular o que habían comprado la idea de que Estados Unidos es un país invadido por inmigrantes irregulares, no creo que esté contenta viendo cómo matan a gente en las calles de la manera en la que hemos visto hoy. Yo creo que una de las cosas que ha demostrado hoy, que también espero que sea así, ¿no? Porque si no sí que perdemos un país y perdemos, ya no sé, la realidad, ¿no? Yo creo que por más que diga Trump, por las mentiras que quieran contar Kristi Noem, cualquiera de los miembros de la administración, es que hay un vídeo en el que todo el mundo lo puede ver. Hay varios vídeos, pero aquí no ha habido que esperar varios días a una reconstrucción como si pasó con René Wood, ¿no? Aquí ha estado claro desde el print. A las 2 horas ya estaba claro lo que había pasado, la secuencia de los hechos, el gas mostaza, que le quitan el arma y que luego empiezan los disparos cuando él está desarmado, ¿no? Es muy interesante lo que dices, como los ciudadanos de a pie además han perdido el miedo de alguna manera y ven que está pasando algo tan violento como la ejecución de un individuo, porque yo prefiero llamarlo ejecución, y sin embargo se ve como hay una mujer joven que se acerca con un teléfono para grabarlo, para documentarlo, como si tuviera que hacer eso, ¿no? Como si esa fuera su labor periodística. Hay una encuesta reciente en línea con lo que decías, Iker, que dice que el 70% de los americanos están en contra de las maneras de actuar del ICE, y es verdad que ese es el global de la población, pero solamente el 20% de los republicanos y de los votantes de Trump dicen que les parece demasiada violenta su manera de comportarse, ¿no? Y no te sorprende, Iker, que Trump es verdad que gobierna a fuerza de testosterona, ¿no? Pero no te sorprende que no haya ningún signo de disidencia interna, que nadie en su gobierno le cuestione o cuestione lo que está pasando o muestre un mínimo signo de humanidad. Es bastante sorprendente, sí, y creo que es parte del éxito de su agenda, ¿no? De cómo ha conseguido volver ese Trump 2.0, ha vuelto con la lección aprendida, 4 años de travesía en el desierto y con un montón de gente alrededor que va a hacer cualquier cosa por cumplir su agenda, ¿no? Y además vienen con creo que esa agenda ya ni siquiera está solo en la cabeza de Trump, ¿no? Está en ese proyecto 2025 que redactó un think tank de Washington, la Heritage Foundation, y que está prácticamente todo lo que está pasando, desde el cierre o el acoso a los medios públicos, el acoso a la prensa, lo que pasó con Voice of America, todo eso está en ese documento, ¿no? Y también esta agenda xenófoba, anti-inmigración, y también la idea yo creo que Trump, con esto de Minneapolis, está quitándose la espina que se le quedó clavada con los disturbios de 2020, ¿no? Que que estaba deseando mandar las tropas y echar mano del Insurrection Act, ¿no? Que ahora está también amenazando con hacerlo, y no pudo, ¿no? Y ahora quiere mostrar mano dura con los manifestantes. Hablabais antes de un acoso ideológico, no ya solo al migrante, al adversario ideológico, ¿no? Y yo creo que es verdad, que es que todo esto que hace contra Antifa, toda esta agenda contra los que no piensan como él, es una manera como de hacer borrón y cuenta nueva con el país y quedarse solo con la parte que a él le interesa, ¿no? Que a los suyos les interesa. ¿Hasta qué punto crees que estos agentes del ICE tienen barra libre para disparar y para matar? ¿O es que son gente poco preparada y que pierde el control de estas situaciones? Porque ya se han repetido varias. Bueno, yo creo que hay gente que se ha alistado en los últimos tiempos, y si se ha alistado en los últimos tiempos no tienen una carrera en los cuerpos de seguridad, y por tanto pues puede que tengan un gatillo más fácil. Lo que de momento está quedando demostrado es que cada vez que, como has dicho antes, aquí hay un historial larguísimo de violencia policial, de desmanes de las autoridades, pero la diferencia de ahora es que lo primero que hace la administración Trump es culpar a la víctima, en los 2 casos que ha sucedido en Minneapolis, e incluso contra toda la realidad, defender a los agentes. Entonces yo creo que estos sí que pueden sentirse impunes, porque es que nadie, les van a defender, les defienden incluso aunque esté claro en un vídeo que han hecho algo que no está bien, ¿no?
Yo no sé qué va a pasar con este caso. Con el caso de René Wood parece que el tipo se está yendo de rositas, pero cuesta creer que esto esté pasando, ¿no? Pues realmente se va de rositas. Encima construyeron esta realidad paralela de que había sido herido y que había salvado la vida por los pelos, y se le ve que se marcha tan ricamente después de haber asesinado a René Wood. Iker, cuando te pillaron a Washington no imaginabas que nunca tendrías un día libre, ¿no? Nunca lo imaginé, pero te diré que hoy estaba preparado para la gran tormenta que estaba llegando a Washington. Cuando ha pasado esto, yo he tenido que coger el último vuelo que ha salido de la ciudad hacia Minnesota, porque ahora ya va a empezar a caer la nieve en Washington y bueno, ya sabéis que hay una tormenta que está arrasando el país y que se espera lo peor. Pero bueno, aquí la tormenta lleva desde diciembre y aquí ya digo, hay menos 25 grados y por lo menos no nieva. Está empezando a nevar ahora en Washington. Iker, te leemos en el periódico a diario. Gracias por la conversación. Descansa un rato. Gracias a vosotros. Hasta luego. Mientras este hombre, Alex Pretty, era ejecutado en Minneapolis, ¿sabes lo que estaba ocurriendo, por cierto, en la Casa Blanca? No sé si te lo he contado, Marc. Se estaba estrenando una película que se llama Melania, que es un documental sobre la primera dama, que se rodó en los 20 días anteriores a la toma de posesión de Trump. Es una película que no se sabe si acabará exhibiéndose, porque lógicamente es una especie de biopic absolutamente innecesario, financiado nada más y nada menos que por Jeff Bezos. Amazon ha pagado 40 millones para que Melania tenga un documental en el que se muestra pues básicamente lo que hace Melania, que es nada. En fin, creo que has estado esta semana, por cierto, he visto, no lo he leído, pero he visto que publicabas un reportaje. Has estado en la base de Ramstein, ¿no? La principal base americana en España. Sí, he estado en el pueblo y en el municipio donde está la base, que es la mayor base de Estados Unidos en el mundo, fuera de Estados Unidos, y dicen que es como un portaaviones fijo de Estados Unidos que le sirve para proyectar a Estados Unidos su influencia, bueno, en Asia, en África, en Oriente Próximo. Y bueno, me parecía interesante ir ahí para ver cómo se respiraba el ambiente en un lugar que simboliza lo que se llama el vínculo transatlántico y la amistad entre Alemania y Estados Unidos. Es la Alemania más proamericana realmente. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo muchas veces cuando voy por esa parte de Alemania, que es el oeste de Alemania, cerca de Luxemburgo, pues de Elvis Presley, ¿no? Que hizo el servicio militar ahí. Es un poco este mundo, ¿no? Y bueno, he ido ahí para ver un poco qué pasa después de estas amenazas de Donald Trump a Groenlandia, después de que pusiese la OTAN y la amistad transatlántica al borde del precipicio, y he estado con estadounidenses que viven ahí. Hay una comunidad de 50.000 estadounidenses viviendo en el área metropolitana de Ramstein. Y los alemanes, es una comunidad muy ligada entre ellos. Hay amistades, hay matrimonios. Tienes un poco la sensación de que hay un aire de Estados Unidos en esta parte de Alemania. Y claro, y todo lo que... Bueno, esto liga con lo que estábamos hablando con Iker también, porque lo que hace Trump en Estados Unidos lo intenta hacer también fuera de Estados Unidos. Y ahí también hay un shock, ¿no? Estos son alemanes y son europeos muy proamericanos, pero están en shock y no entienden lo que está haciendo Trump. Y los estadounidenses que viven ahí, que muchos son militares, bueno, son más cautos a la hora de hablar, porque no pueden criticar a su comandante en jefe, pero evidentemente esto ha creado incomodidad y sobre todo un escenario que era inimaginable hasta hace muy poco, que es ¿qué pasaría si Estados Unidos se marchase? ¿No? La zona de Ramstein perdería su sostén económico, evidentemente, pero esto es algo que ahora se plantea, ¿no? y que incluso se discute, y es un poco lo que he ido a ver ahí. Mi conclusión ha sido que todos piensan que todavía no, que Estados Unidos seguirá ahí, y que además para Estados Unidos, para el interés de Trump, por mucho que insulte, que intente humillar a Europa, tener las bases en Estados Unidos, y podríamos decir en España también, la base de Rota, que es una ciudad hermanada con Ramstein, por cierto, pues bueno, es de interés nacional de Estados Unidos tener esta presencia todavía en Alemania y en Europa. Y logísticamente, ¿de qué estamos hablando? Pues yo conozco solamente la base de Torrejón, que es un espacio bastante limitado, es relativamente pequeño para lo que es una base militar, pero Ramstein, por ejemplo, recuerdo que era el lugar en el que hacían escala los aviones que traían a detenidos que acababan en Guantánamo. Se ha usado mucho también de manera semisecreta, ¿no?, por la CIA.
Sí, es el punto, es una base enorme y aérea, y es el punto central de todo lo que ha ido a las guerras de Irak, de Afganistán, por ejemplo. Pasa por Ramstein y se controla desde Ramstein. En Ramstein está el hospital militar más grande también de fuera de Estados Unidos, Landstuhl. Yo estuve hacía tiempo en el 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak, y llegaron los primeros heridos estadounidenses cuando estaban invadiendo Irak. No habían llegado a Bagdad todavía. Llegaron a Landstuhl, el hospital que hay justo al lado de Ramstein, y estuvimos entrevistando a uno que había perdido una pierna. Es un punto fundamental de Estados Unidos. Sin lugares como Ramstein, no solo Ramstein, pero Ramstein es el más importante, no se entiende el poder global de Estados Unidos. Es muy curioso que los países donde hay las bases más importantes de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, son Alemania y Japón, las dos potencias derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, y esto viene de ahí, ¿no? Esto es una historia que viene del final de la Segunda Guerra Mundial, de la ocupación, y si Trump se retira, si Trump corta con Europa, si Trump quiere acabar con toda esta historia, evidentemente el poder de Estados Unidos no será el mismo que ha sido ni podrá serlo. Salvador, y es de un guitarrista brasileño de los años 60 llamado Egberto Gismonti. Decíamos Salvador. Que íbamos a hablar del país al que Trump envía a buena parte de los inmigrantes detenidos aquí por el ICE, y hablar de El Salvador no siempre es fácil. Es un país pequeño en Centroamérica, su historia al interior y sus vecinos es compleja, ¿no? Pero desde hace unos años se ha vuelto indivisible hablar de este país sin centrarse en quien lo gobierna, en ese personaje llamado Nayib Bukele. Hacia adentro de El Salvador y hacia afuera, quien lo admira o admiraba por su estrategia de seguridad, olvida que la ha logrado pactando con las pandillas y encarcelando a más de 87.000 personas, muchas de ellas ni siquiera con vínculos criminales, en juicios, por supuesto. Quien lo critica, en cambio, corre el riesgo de ser señalado por Bukele de muchas maneras, incluso en X, en Twitter, donde anuncia todas sus medidas, y corre el riesgo de acabar amenazado, con riesgos a su seguridad o en el exilio. Eso le sucedió a la persona con la que vamos a hablar ahora, que en el exilio ha escrito un ensayo donde explora la idea de que un dictador es un dictador, de derecha o de izquierda, como dijo alguna vez Bukele, quien además, olvidándose de que alguna vez dijo eso como crítica, pasó a llamarse a sí mismo una vez el dictador más cool del mundo. ¿Te acuerdas, Marc? Sí, Javier. Y este ensayo del que hablas arranca precisamente así, y voy a citar otra frase que dice esto, y entre comillas, para empezar dice, dejémonos de rodeos, yo considero a Bukele un dictador, dice el autor. Y ahora sigamos. Nayib Armando Bukele Ortiz es el hombre más poderoso y querido de El Salvador. Mi gente, dice el autor, hoy ama a Bukele. En esta contradicción, en estos dos aspectos, el dictador amado o ampliamente amado, reside, me parece, el núcleo de este fenómeno Bukele, de este misterio de Bukele. El Salvador ha inventado una nueva forma de hacer política. Es como un experimento a escala reducida de algunos fenómenos que están pasando a escala mucho mayor en el planeta y en otros países, en Estados Unidos, para no ir más lejos. El asalto a la separación de poderes, por ejemplo, o la crisis y el desprestigio de la democracia entre partes importantes de la ciudadanía, o el autoritarismo basado en la tecnología, o los proyectos megalómanos, como nuevas ciudades, la ciudad de los bitcoins, que es uno de los proyectos de Bukele, o la persecución de los periodistas, o esta escenificación narcisista del yo del gobernante, del dictador, o la crueldad a la hora de gobernar también. Todo esto se ha visto en El Salvador, y es un reflejo a la vez a escala muy minúscula y a escala exagerada de algo que está sucediendo en otros lugares, porque muchas de las cosas que cuenta el libro del que estamos hablando, y el autor con quien en unos segundos conversaremos, muchas de estas cosas que ha hecho Bukele, como anular la democracia, ni tan siquiera Trump ha llegado tan lejos, porque no ha podido. Me da la sensación
de que Trump todavía tiene más frenos que Nayib Bukele, pero que Nayib Bukele es en muchos aspectos un modelo para Trump. Es a quien Trump le gustaría ser. Desde el exilio, como decía, en Ciudad de México, son 7 horas menos, así que se lo agradezco, nos escucha el periodista Óscar Martínez, que es jefe de redacción de El Faro y autor de Bukele, el rey desnudo, publicado por Anagrama. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Javier, Marc, un gusto de escucharles. Pues bueno, estoy exiliado. Exiliado, como decíamos, y allí sigues tantas veces que hablamos, Óscar. Pero ¿cómo se explica que Bukele tenga ese nivel de aprobación de casi un 80% en tu país, pero al mismo tiempo un nivel similar de la población dice que siente que puede sufrir alguna represalia si le critican públicamente? Es decir, la gente ama a quien le oprime. Mira, yo creo que hay dos claves, hay muchas más, pero hay dos que aprovecho para destacar. Cuando Bukele en 2018 compitió por la presidencia y la ganó, unas elecciones legítimas y anuló su pacto con pandillas que venía desde 2015, pero que otros muchos más políticos habían hecho ya en El Salvador. La gente en El Salvador estaba desesperada. Un ciclo de la posguerra se había cumplido. La derecha nos había robado desde 1992 que firmamos los acuerdos de paz y terminamos con una guerra de 12 sangrientos años, con más de 75.000 muertos, en un país minúsculo de 21.000 kilómetros cuadrados, que si corres muy rápido te salís de él. Después de salir de eso, la derecha nos dejó siendo el país más homicida del mundo en 2009, y después llegó la izquierda, y también se robó todo lo que pudo. Lo estoy diciendo de una forma caricaturesca, para no entrar en detalles. El primer presidente de la izquierda gastó miles de dólares comprando vestidos para su amante y su mujer en centros comerciales de Miami, como si fuera un performance. Y cuando Bukele se vende como un outsider, porque él dirigía empresas de publicidad desde los 18 años de su familia acomodada, y logra venderse como un outsider y no como el exalcalde de la izquierda, de 2 diferentes municipios, la gente estaba desesperada. Yo creo que en Latinoamérica, para elegir a alguien que tenga todo el poder, tenés que estar muy desesperado. Y en ese año lo estábamos muy desesperados. Necesitábamos creer con fe y no con razón. Y Bukele vendió eso. Hola, Óscar, aquí Marc desde Berlín. Y Bukele logró reducir la violencia, que al menos visto desde aquí no parece un logro menor. Y esto es como el fundamento del mito de Bukele. Pero tú en tu libro explicas que no lo hizo exactamente como dice que lo hizo. ¿Podrías explicar cómo lo ha conseguido y qué hay detrás de este, no sé si hay que entrecomillarlo, logro? Mira, sí, Marc, hay muchas mentirías. Es decir, los índices de homicidios venían bajando desde 2015. En 2015 El Salvador tuvo unos índices de homicidios que eran descabellados. 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Déjenme poner esto en perspectiva. El México de los narcos, el México de la guerra de Calderón contra todos los grupos criminales, allá hace más de una década, tenía tasas de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando el Chapo Guzmán campaba y cuando el Mayo Zambaba lo hacía. Nosotros llegamos a tener 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015. Era inevitable que eso se redujera. Es decir, ya venía una reducción ocurriendo. Ya en el último gobierno del FMLN esa reducción había llegado a números bastante aceptables para un país que se mataba como una epidemia. Dicho esto, Bukele lo profundizó, pero ocultó algunas cosas. Es decir, Bukele aún a día de hoy en sus cifras no cuenta los muertos dentro de las cárceles, no cuenta aquellos muertos a los que consideran que fueron abatidos por los cuerpos policiales en enfrentamientos, como no contarían a la persona asesinada en Minneapolis el día de hoy. No cuentan tampoco las fosas clandestinas, porque consideran que son cuerpos encontrados de gente de antes, del pasado, antes de que los forenses lo exploren. Es decir, han violado el protocolo de Bogotá que todos los países democráticos de América Latina consideraban válido para contar muertos. Eso en primer lugar, es decir, tienen un rasero diferente. Pero en segundo lugar, Bukele logró una reducción extraordinaria. Eso es un hecho. A pesar de que le agregaras todos estos elementos. Pero lo logró en un pacto con pandillas. Nosotros descubrimos, y esa es una evidencia que está publicada, que está replicada por medios como el Washington Post o el New York Times, o que está incluida en sanciones del Departamento de Estado estadounidense contra los funcionarios de Bukele que dirigieron el pacto, o, por ejemplo, en el juicio contra 27 líderes de la MS en Nueva York, de la mayor pandilla salvadoreña. Es un hecho comprobado.
Bukele redujo los homicidios en un pacto con esos grupos criminales y eso tiene sus matices. La última entrevista que hicimos en video, que es la que nos exilió en mayo del año pasado, uno de los pandilleros revela que el trato era sin cuerpo no hay delito. Eso quiere decir, de una forma indirecta, pronunciado por un funcionario de Bukele, desaparezcan los cuerpos, en el mes en que decretaron secreto nacional sobre todas las fosas clandestinas. Hay una historia que contar aún sobre la reducción de Bukele de los homicidios. Y se contará durante muchos años. Trump no deja de hacer gala del envío de personas al CECOT en El Salvador, que es esa mega cárcel que Bukele inauguró en el 23, pero tu país, Óscar, tiene otras 21 cárceles que no se muestran nunca, no se sabe lo que pasa dentro. ¿Se ha hablado con alguna persona que haya logrado salir de ellas desde que comenzó ese estado de excepción en el 2022? Sí. Fíjate que no solo varias de las organizaciones que están exiliadas, por ejemplo, Socorro Jurídico Humanitario, que es una de las organizaciones más valientes que documentaron a la gente que salía de las cárceles, de las 22 cárceles de Bukele, y se atrevían a narrar lo que habían visto. Ellos han documentado 434 cadáveres que han salido de las cárceles desde que en marzo de 2022 se decretó régimen de excepción, que es el régimen menos excepcional que existe, porque seguimos bajo esa medida. Y esos cuerpos nosotros los hemos visto, han salido con signos de tortura. Han salido algunos, han sido enterrados sin avisarle a sus familiares. Algunos han salido sin partes del cuerpo. Y los médicos forenses de medicina legal en todas las autopsias, indiferentemente, concluyen muerte por edema pulmonar, que es, caricaturizando, como decir que alguien se murió porque dejó de vivir. Ese es un efecto de algo que te ocurrió. Es como que dijeras que un traumatismo cerebral fue la causa de tu muerte. La causa puede haber sido un fuerte golpe en la cabeza. Pero no solo eso, Bukele decretó secreto oficial sobre todos los juicios contra los más de 92.000 capturados que él asegura haber capturado durante su régimen. Pero como a nosotros no nos importa, porque es la labor del periodismo, revelamos 690 expedientes de esos capturados. En muchos expedientes decenas, solo decía mostró nerviosismo. En otros solo decía lo arrestamos por ficha policial. Ficha policial es algo que un policía puede teclear esa misma mañana para decir que, por ejemplo, yo o vos somos pandilleros. Por esa razón, decenas de miles de salvadoreños, 1 de cada 57 están arrestados. Ahora mismo en El Salvador es la tasa carcelaria más alta, duplica casi la de Cuba, por ejemplo. Se están pudriendo en prisiones a las que no podemos ver. Bukele les muestra al mundo el CECOT, donde, por cierto, y lo digo para una audiencia española, decenas de youtubers españoles, de políticos que veladamente se venden como periodistas, han ido a desfilar y a hacer un tour sádico. Óscar, ¿cuál es la...? ¿Te refieres, perdona, Óscar, a estos pequeños vídeos en donde muestran la cárcel con cierto orgullo, ¿no? Definitivamente, han desfilado por ahí muchos periodistas españoles, muchos, pero de otros países, y han llegado a un tour guiado por los torturadores, guiados por los miembros del régimen. Es un método periodístico inválido. Pensar que el perpetrador te va a mostrar sus cárceles y te va a permitir contarlas es de una ingenuidad supina. Y eso lo repiten una y otra vez, vendiéndolo como una exclusiva, como un viaje al inframundo salvadoreño o a la justicia universal. Ese es un viaje de torturadores enseñándote lo que quieren que vos veas y el mundo lo vuelve a ver, le repito. Bukele es un gran publicista. ¿Cuál es la fragilidad de Bukele? ¿Tiene un punto débil? ¿Por dónde podría derrumbarse este edificio de poder que hoy parece que se considera el rey del mundo, este hombre? ¿Tiene algún punto débil en el que pueda caer? Mira, Bukele tiene un montón, es decir, en El Salvador desde que Bukele llegó hay muchas más personas pobres, 357.000 personas más han caído bajo la línea de la pobreza estándar que aceptan el Concilio Mundial. 1 millón de los casi 6.5 millones de salvadoreños viven al borde de la hambruna, es decir, al borde de la última categoría aceptable donde tu vida no corre riesgo por no tener que comer. Pero fíjate que yo no puedo ser optimista ahora mismo. Bukele tiene 44 años y acaba de decir que va a consultar con su mujer y con Dios si se reelige por 10 años más. Ya modificó la Constitución para que la reelección sea indefinida. Yo creo que su mujer y Dios le van a decir que sí, que se reelija 10 años más, o que él nos va a decir que eso le dijeron.
Dicho esto, Bukele no hemos visto al Bukele más violento. Y eso que, repito, 1 de cada 57 salvadoreños está preso, más de 50 periodistas estamos exiliados, según la Asociación de Periodistas del Salvador. No hemos visto al Bukele más violento porque no hemos visto a un Bukele impopular. Cuando la plaza deje de aplaudir, las botas militares se van a escuchar. Y esa es la lección en Latinoamérica de las dictaduras siempre, una y otra vez hasta que la aprendamos. Qué lejos queda ese apoyo de Bukele a Barack Obama hace 15 años y incluso decía que os admiraba, ¿no?, a los periodistas del Faro. Bueno, es que sí, lo decía y le pedía a la gente que por favor corrieran a votar por Obama. Bukele, en sus años del FMLN, que no son muy lejanos, él entró a política en 2012 con la camisa roja de la exguerrilla salvadoreña y se vendía, ponía mensajes en Twitter, que entonces no era ex, sino Twitter. En el aniversario luctuoso del Che Guevara, decía que la Nicaragua de Daniel Ortega era el país más próspero de Centroamérica. Ningún dictador, ningún hombre autoritario cuya construcción sea más mesiánica que ideológica, es decir, que lo tenga él en el centro, prescinde de una característica: ser un mentiroso profesional. Bukele va a decir lo que tenga que decir con tal de quedar en una posición de poder. Es lo que ha pasado con Trump. Ahora se ha vendido como un conservador absoluto, cercano al movimiento MAGA de Trump. Va a dar discursos al Heritage Foundation y al CPAC. Y el Bukele, que antes se tomaba una foto con los colectivos de la diversidad sexual, cuando quiso ser alcalde de San Salvador y les prometió su apoyo, posando enfrente de la bandera arcoíris, ahora dice que eso es algo pecaminoso y que él no entiende así el mundo. Yeah. Un hombre que quiera todo el poder y que desee concentrar todo el poder, que es lo que Bukele tiene. Bukele no tiene ningún contrapeso. Es también un hombre mentiroso y es también un hombre ridículo. Una última cosa, Óscar, porque estas Navidades en Sevilla había un fotoperiodista salvadoreño, Diego Rosales, que mientras iba a una cita para pedir asilo, porque se encuentra en nuestro país amenazado, fue detenido porque el gobierno de Bukele había emitido contra él una orden de captura, le acusaba falsamente, supongo, de un robo informático. Claro, los periodistas sois criminalizados y esto ha pasado en España. Fuera de Salvador, tú ahora que estás en México, ¿tienes miedo de acabar en una de esas cárceles? Sí, estamos todos leyendo señales, estamos tratando de ver a dónde podemos movernos. Yo dentro de poco tendré que ir a reportear fuera de acá, justamente a reportear de lo que ustedes hablaban antes, de la represión de ICE contra los migrantes en Estados Unidos. Cada vez que salís del lugar donde estás, yo estoy refugiado en México, pensás en qué país el capricho de Bukele va a solicitar una orden de captura al Interpol por un delito inventado. A nosotros nos han acusado de ser líderes de pandillas. Las pandillas nos habían amenazado mucho antes de que Bukele fuera alcalde de un minúsculo municipio y entrara a política. No lo sabemos, estamos en tiempos de incertidumbre, estamos tratando de sobrevivir y de seguir haciendo lo que nos toca, que es periodismo, pero no te puedo decir que son tiempos fáciles. Hay algunos colegas, valiosos colegas, que habían descubierto corrupción de Bukele, que ahora mismo están tratando de pagar una renta afuera y de vender lo que puedan vender, de hacer comida para intentar pagar un alquiler y sobrevivir fuera del país. Ha sido complicado y lo sigue siendo. Pues te deseamos lo mejor y siempre estamos aquí para escucharte, Óscar. Óscar Martínez, que es jefe de redacción del Faro, autor ahora de este libro, Bukele, el rey desnudo, publicado en España por Anagrama. Lo dicho, Óscar, cuídate mucho y suerte con todo lo que hagas. Un fuerte abrazo y gracias por su interés. Hasta luego. Nur manchmal hör ich draußen Schritte, dann kommen sie, um mich zu holen und stellen mich vor ein Mikrofon und fragen 1000-mal dasselbe. Erst wenn ich falle, darf ich sitzen. Dann führen sie mich in die Zelle. Pues después de este tiempo de radio que llevamos en directo, Mar, creo que es una mañana perfecta para volver a meterse en la cama, ¿no? Pues la verdad es que sí. Y taparse con la manta en la cabeza. Mar Bassets, corresponsal del País en Alemania. Gracias como siempre, Mar. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Javier. Als sie mir meinen Ehering mit einer Kneifzange zerschnitten, weil ich ihn nicht abstreifen konnte. Ich werde irgendwas gestehen, damit sie mich nicht länger quälen.
Ich freue mich, wenn es Suppe gibt und sie mir meine Decke bringen. Ich werde einfach unterschreiben. Ich werde einfach unterschreiben. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.